Hola nuevamente. Voy a seguir con los videos. La idea es que sean 2 videos por sesión. Estos son los videos del 17 de abril. Seguimos con el tema del sector bancario. Nos quedamos, en los fideicomisos. Lo que eran los fideicomisos de desarrollo económico. Y de los más importantes es FIRA, que es el fideicomiso instituido con relación a la agricultura, por eso se llama FIRA. Tiene ya muchos años en el mercado, dependen de Banco de México y, como comenté, dependen del presupuesto de egresos. A su vez tiene 4 fideicomisos públicos que enseguida los veremos. Son el Fondo Especial de Financiamientos Agropecuarios, el Fondo de Garantía y Fomento para la Agricultura, Ganadería y Avicultura, Fondo Especial de Asistencia Técnica, llaman FEGA, y FOPESCA, que es para, como su nombre lo indica, para actividades pesqueras. Entonces son 4 fondos que digamos son independientes en términos financieros y administrativamente dependen de FIRA. Ese FEGA de asistencia técnica básicamente es cuando algún agricultor quiere precisamente conocer cómo sembrar mejor, cómo tener mayor producción, etcétera, puede hacer uso de ese fondo FEGA. Está el FONAPO, que es para vivienda, el FIFOMI, que es Fideicomiso de Fomento Minero. Aquí es para cualquier cosa que tenga que ver con minerales. Los gobiernos federales anteriores, y me imagino que el actual también, han tratado de hacer crecer la industria como debe de hacerlo un Estado, una administración pública. Entonces, en el caso de fomento minero, presta dinero a las industrias cuando tengan algún componente de metal, les presta. O sea, tienen como sus estatutos, pero sus condiciones, pero tratan de ser lo más flexible posible para que tengan acceso la mayor parte de las empresas. Yo tenía algunos clientes que hacían plástico, algunos artículos de plástico, pero tenían un poco de metal, entonces podían acceder a este fideicomiso. Estaba Fonatur para turismo, y esos son los fondos, digamos, más importantes. Ahorita repito, los establezco de uno en uno, y eso es lo que son los fondos de fomento, así se llaman. Y ahora voy a pasar a las sociedades de información crediticia. Las sociedades de información crediticia obviamente no son un banco, son una parte del sector bancario. Son reguladas por Secretaría de Hacienda, Comisión Nacional Bancaria, y son conocidos o son más conocidos como buros de crédito. Y estos prestan servicios consistentes en la recopilación, manejo, entrega o envío de información relativa al historial crediticio de personas físicas y morales. Aquí es importante que ustedes sepan que el buró no te mete, o sea, no es el buró el que te mete o te da una mala calificación, son las instituciones que mandan la información al buró de crédito. Porque es muy común escuchar que la gente diga, es que me metí el buró de crédito, estoy en buró de crédito, el buró de crédito esto. El buró de crédito solo recibe información. Si ustedes, alguna persona, empresa, tiene un buen historial y por un error la institución financiera manda mal la información al buró, no es culpa del buró, es culpa de la institución financiera. Generalmente, como todo es electrónico, el buró de crédito no tiene forma de ponerte algo bien o algo mal, simplemente analiza la información y la vacía. Entonces son las instituciones las que mandan nuestra información al buró de crédito.
El buro de crédito solo la recibe, la procesa y pues la informa. El buro de crédito lo que hace es precisamente esto que comento. En general, un buro de crédito, los socios son los bancos. ¿Para qué? Tiene su lógica. Si somos 10 bancos, yo quiero saber, bueno, yo puedo saber cómo está Alondra en mi banco, pero no, es decir, si me debe o no me debe, pero no podría saber si le debe a otro banco y a lo mejor en el otro banco no ha pagado. Entonces, para tener esa información, básicamente los bancos se reunieron y forman la sociedad de información crediticia. Y entonces los 10 bancos que comento como ejemplo dicen, oye, vamos a hacer una base de datos donde yo comparto mi información y cada uno de los 10 la compartimos, no entre nosotros, porque eso sería un poco no muy legal, pero sí en una sociedad de información crediticia que nos dé la información a todos. A final de cuentas, es, digamos, para hacer la operación más transparente. Estrictamente los bancos podrían cruzarse información, pero parecería poco transparente. Entonces, pasándolo a una institución teóricamente ajena a los bancos, se hace más transparente esta situación. Así es como funciona una sociedad de información crediticia o básicamente un buro de crédito. ¿Qué hace? Pues lo que comentaba, administrar base de datos, reunir la información de muchas instituciones financieras como bancos, OFOMES, arrendadoras, uniones de crédito, incluso si ustedes tienen una empresa comercial, bueno, hay reportes de Nextel, bueno, de Nextel, ahora de Telmex, de las alarmas, de muchas. La institución, la Sociedad de Información Crediticia, pues es una empresa. Entonces, si ustedes tienen, por ejemplo, yo tenía clientes que venden llantas, y entonces si ustedes le pagan al buró de crédito su suscripción, también tienen derecho a mandar la información. Entonces, mi cliente de las llantas pagaba su cuota al buró de crédito, cumplía con los formatos de buró de crédito, y cuando algún cliente de la llantera no pagaba, pues lo mandaba esa información al buró de crédito. Entonces, cuando esa persona o cliente o empresa iba a solicitar algún crédito, pues de pronto salía diciendo, le decían, oye, le debes a la llantera X tanto dinero, y eso pues les bloqueaba sus créditos. Entonces, pues ¿qué hace eso? Pues te presiona para que vayas a pagar a la llantera. Entonces no es exclusivo como tal de los bancos, también hay una parte, o puede haber una parte comercial, es decir, de otro tipo de empresas. Y tercero, proporciona información crediticia, es básicamente experiencia de pago, como dice aquí, a negocios financieros y comerciales para que puedan reducir los riesgos al otorgar préstamos. Si yo soy el banco A y veo que alguien me pide un crédito, por ejemplo, Jorge Luis no sé, de 20,000 pesos, y sé que gana 40,000, y pues ya, pues está bien, aunque lo óptimo es deber el 30% de tus ingresos, pero bueno, yo puedo decir que es algo razonable. Pero precisamente el buró me dice, oye, pero también tiene otra línea de 20 con otro banco y otra de 20 con otro y otra de 20, es decir, tiene 80,000 pesos de línea y gana 40,000, entonces ya hay un riesgo. Con esta información trato de disminuir mi riesgo. ¿Okay? ¿Cuántas sociedades hay en México? En este momento hay dos: buró de crédito y círculo de crédito. Buró de crédito es básicamente de, digamos, bancos comerciales relativamente grandes, y el círculo de crédito lo formaron bancos como FAMSA, Coppel, el Banco Azteca, porque ellos no estaban dentro del buró de crédito inicial, y entonces de pronto no había información de cierto segmento de mercado y crearon
su buro de crédito, que es círculo de crédito. Es decir, es un segmento que no está bancarizado, sin menospreciar a nadie, pero estos segmentos que atienden estas empresas pues son personas que no tienen quizá un trabajo formal, y entonces pues cuando van a un banco y quieren abrir una cuenta de nómina pues no la tienen porque no son formales y no hay información crediticia de ellos, y es el tipo de personas que presente por esa situación acuden mucho o acuden a FAMSA, Coppel, Electra, Banco Azteca. Entonces esas instituciones pues se dieron cuenta que necesitaban su propio buro de crédito y ahora existen los dos. Sin embargo, al existir los dos pues ya no es fácil cruzar la información, es decir, puedo ver el buro de crédito y el de círculo de crédito. Con esto las empresas tienen pues ya más información, las empresas financieras, para poder decidir sobre pues básicamente los créditos. Son estos dos: buro de crédito y círculo de crédito. ¿Qué más hay en la parte del sector bancario? Bueno, pues hay oficinas de representación de entidades financieras del exterior, es decir, representaciones de bancos extranjeros que trabajan en nuestro país, no como bancos, sino como oficinas nada más de servicio de representación. Por ejemplo, Bank Boston, Fujibank, los bancos que ustedes no ven en las calles o que no los vemos, son representaciones. Mitsubishi Bank, algunos otros que básicamente lo que hacen son ser representaciones, pero que también tienen la regulación de la Comisión Nacional Bancaria. ¿Qué deben de hacer? Informar y negociar condiciones y características de las operaciones de crédito que hacen en territorio nacional con entidades financieras del exterior. Esto es muy común porque, por decir, se viene a México Ford, pero Ford pues no trabaja con BBVA en Estados Unidos, ni con un Santander, ni ese tipo de bancos. Trabaja con, no sé, con Bank Boston, con Bank of America, por ejemplo, que también hay representación. Y entonces esos bancos se vienen a México para atender a estas empresas. Este es un tipo de entidad financiera o una oficina de representación de entidades financieras del exterior. Otro tema importante en la parte bancaria son las sociedades controladoras o los grupos financieros. Anteriormente hubo algunos fraudes en el 94 porque no había una ley de grupos financieros. Entonces los mismos socios eran dueños de un banco, una arrendadora y una empresa de facturaje, por ejemplo. Y entonces el banco le prestaba a la arrendadora le prestaba al dueño del banco y la arrendadora, el dueño no pagaba, la arrendadora no le pagaba al banco, el banco quebraba y a los que se llevaba, o los que salían perjudicados eran los inversionistas. Y entonces en el 94, pues recuerden que se tuvo que salvar, ya lo comentamos, a los inversionistas. Entonces, para tratar de evitar que eso vuelva a suceder, hay una ley de grupos financieros o sociedades controladoras. ¿Qué es un grupo financiero? Es un grupo de empresas que tienen a los mismos dueños. Ustedes ven sus tarjetas, incluso de sus becas. Dice Banco Santander, Grupo Financiero Santander. Banco Mercantil de México, Grupo Financiero Banorte, etc. ¿Qué quiere decir? Que pertenecen a un grupo financiero. Y entonces, con esa ley de grupos financieros, básicamente lo que no pueden hacer es precisamente prestarse entre ellos, o si lo hacen, cumplir varias condiciones de la Comisión Nacional Bancaria y la Secretaría de Hacienda para que no se vuelva a caer en una situación donde se le preste a empresas de los mismos dueños que no puedan pagar o que tengan problemas, etcétera. Para eso se creó esa ley y ahora esta parte de los grupos financieros. Continuaremos en el siguiente video.